El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Hemos escuchado unas palabras de Jesús dirigidas a Juan, a uno de sus 12 apóstoles, a uno de aquellos 12 hombres que quiso Jesús escoger para que fueran los testigos privilegiados de aquello que Él vino a hacer, de aquello que Él vino a enseñar y sobre todo de su resurrección. Y aquellos 12 que son los testigos privilegiados, como decía, de las enseñanzas de Jesús, son los que nos han transmitido a nosotros la fe. Por eso, cuando nosotros escuchamos en el Evangelio que Jesús se dirige a sus discípulos, nosotros tenemos que escuchar esas palabras como si fueran dirigidos a cada uno de nosotros. Tenemos que pensar que la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra que no pasa. No es solamente una palabra dicha hace 2000 años y que se ha quedado en la historia y que puede ser bonita, sino que es una palabra viva, que sirve para todo tiempo y para todo lugar, para todo tipo de personas, en cualquier esquina del continente o del mundo vale exactamente lo mismo. Incluso si un día se encontrase vida en otros planetas, también valdría igual para todos aquellos la palabra de Jesús. Pero especialmente, a pesar de que todas las palabras dichas por Jesús las tenemos que tomar de esta manera, como una palabra viva que nos interpela y que vale para cada momento e incluso puede significar cosas nunca evidentemente contradictorias, pero sí cosas complementarias y algo distintas en cada momento en que la podemos escuchar, porque se adecúa a la persona, a su situación, etc. Pues si, como decía, todas las palabras de Jesús las tenemos que escuchar de esta manera, muy especialmente estas que dijo Jesús estando en la cruz. Justo cuando Jesús iba a morir, estaba en la cruz, dijo unas palabras, 7 concretos, 7 frases que tienen una importancia extraordinaria. Y una de ellas es la que acabamos de escuchar. Se dirige a su apóstol Juan y le dice una cosa que desde el principio todos los cristianos entendieron como dirigida a todos nosotros. Ahí tienes a tu madre. Y luego le dijo a su madre, la Virgen: ahí tienes a tu hijo. Quiso Jesús que nosotros, los cristianos, sus seguidores, siempre considerásemos como madre a María en todas las circunstancias de nuestra vida, en los momentos alegres, para compartir con ella nuestra alegría, teniéndola presente, en los momentos tristes, pidiéndole fuerza, pidiéndole consuelo, pidiéndole luz, en los momentos de indecisión, en todos los momentos tenemos que sentir que es nuestra madre, que aunque nos puede pasar cosas, no nos acordemos de ella, ella sí está siempre pendiente de nosotros. Es la madre espiritual que quiere Jesús sintamos con una cercanía especial, con el cariño que nos tiene y nosotros también a ella. Por eso, en todo tiempo y lugar, es conveniente, es justo, es necesario acudir a la madre, acudir a María. Y hoy, en este día en que estamos recordando a nuestro hermano José Javier, también he querido recurrir de una forma especial a ella, pidiéndole su intercesión, pidiéndole su ayuda, a la madre, pidiéndole a todos que nos dé esa fuerza, esa forma de confortar que tiene ella como no tiene nadie. Esa fuerza le pedimos de una forma especial.
Nuestra oración también a la Madre de todos, que también le decimos en el Rosario, que es la Reina de la Paz, y le pedimos esa paz basada en la verdad, basada en la justicia, esa paz que quiere Jesucristo que todos tengamos, en primer lugar, en nuestros corazones, también en nuestras casas, también en nuestro pueblo y también en el mundo entero. Vemos también tantos lugares con guerras, con tantas dificultades, y le pedimos a la Madre que interceda por la paz, recordando hoy especialmente a José Javier, hace 22 años que fue matado de esta forma tan injusta, y le pedimos a la Madre que lo tenga allí en su seno, que lo tenga allí arriba, para que desde allí Él pueda interceder por nosotros. Y elevamos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir especialmente por el Papa Francisco, para que Dios le dé fuerza, para que Dios le dé luz, para llevar adelante el rebaño de Jesucristo. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por los que tienen dificultades para creer, para que tengan el don de encontrarse en persona con Jesús. Roguemos al Señor.
La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Después de celebrar la Eucaristía, te rogamos, Señor, que cuando celebramos la comunión de Santa María